Tengo buena asistencia. No pensé que fuera a asistir tantas personas, pero vamos bien. Listo, chicos. Bueno, primer punto. Plataforma, ustedes están acostumbrados a que esté actualizada. Mira que me faltan de estos dos grupos, este que tengo ahorita y el de las 9:15, para actualizar lo que son links y todo. Pues el link ya están citados, ya tienen la agenda como tal, entonces por ese no hay ningún problema. Me falta es actualizar mis datos, el reglamento, que mañana, más tardar el jueves que es festivo, me siento y les organizo ya por completo la plataforma. Eh, Modalidad o estilo de clase. Trato de ser muy práctico. ¿Listo? Este módulo lo vamos a enfocar a elaboración de estados financieros con un archivo que yo les voy a dejar ya mismo en la plataforma, que es este archivo que tenemos acá. Son unos estados financieros que vamos a encontrar el balance general o estado de situación financiera, el estado de cambios en la situación financiera, que aunque ya no se usa, pero a mí me gusta usarlo, más adelante van a ver por qué, flujo de efectivo y estado de cambios en el patrimonio con su estado de resultados. Cada clase vamos a ir hablando de cada uno de ellos. Entonces vamos a trabajar de la siguiente forma. Hoy, que yo les deje este archivo, se los voy a dejar tanto diligenciado como en blanco. En blanco para explicarles cómo es que se hicieron las fórmulas y no voy a profundizar tanto en ellas. Y diligenciado para mirar la estructura. Hoy vamos a iniciar con la parte técnica de lo que es el estado de situación financiera. La siguiente clase iniciamos ya con un estado de situación financiera donde va a ser muy similar a lo que yo les voy a montar en la plantilla. Es decir, en esta plantilla de Excel, yo les voy a dejar un balance y vamos a elaborar un estado de situación financiera. Plantilla, elaboración, estados financieros. Uno. Terminamos ese estado de situación financiera e inmediatamente ese sería nuestro acá número 1. Tema de las evaluaciones. Ya voy a verificar porque creo, si no estoy mal, que este módulo ya trae unas evaluaciones ya elaboradas. Este archivo lo voy a dejar de una vez en elementos y marco normativo de los estados financieros. Acá verifico que estoy compartiendo. Sí. Acá. Plantilla estados financieros. O plantilla elaboración estados financieros. Una vez les dejo el archivo acá. Y adicional, les voy a dejar la norma internacional de contabilidad 1, que va a ser nuestra base para trabajar lo que falte, o todo este bloque, en donde vamos a ver los estados financieros, el estado de resultados, el estado de flujo de efectivo, la parte técnica como tal. Y, a ver, de una vez yo se la dejo en la plataforma. Y vuelvo y le repito, me disculpan que no tengo la plataforma toda actualizada, me agarró la tarde, les soy sincero, y no alcancé a actualizar plataforma, pero esta semana no pasa. Lo que más me interesaba a mí en el momento era iniciar la clase. Acá, NIT 1, estados financieros. Listo. Ahí ya les voy dejando cositas para que tengamos como insumo. Adicional, chicos, no es para que me sigan, no es para que, digamos, yo no quiero obtener seguidores, sino que tengo un canal de YouTube donde yo subo todas mis clases de contabilidad o todo lo que tengo en sí en la Q. ¿Listo? Solo van a encontrar clases Q. En este caso, por ejemplo, acá les muestro. Llevo como 2, 3 bloques dos bloques con este orientando contabilidad financiera. Acá pueden encontrar explicaciones en el caso que necesiten, si quieren chismosear, repasar o ver como darse como una idea. Que cómo pueden llevar el orden de las clases. Se van a la fecha más antigua, que en este caso sería el 9 de febrero.
Esa sería la primera clase de este año de contabilidad financiera. ¿Qué voy a hacer? Para que se lleven como por ahora una idea de cómo son las clases, simplemente les voy a compartir este link. Este video lo pueden ver, pueden mirar. Ahí pueden, no solo este módulo, tengo contabilidad básica, fundamentos de contabilidad y otras clases que ahí las pueden encontrar. ¿Listo? ¿Qué más? ¿Qué más les puedo decir? Vámonos de una vez a mirar tema de la evaluación. Solamente voy a mirar. Sí, sí, ya el cuestionario está montado. ¿Cómo vamos a trabajar las evaluaciones? Las evaluaciones yo mismo, yo, se las voy a ayudar a resolver o a resolver no, se las explico. Y de estas 10 preguntas que ustedes ven acá, elimino 5 y les dejo 5. ¿Listo? Y esas 5 son los que me van a responder. Les doy un ejemplo. Por ejemplo, estas preguntas de diligenciar me caen gordas, no me gustan. Pero se las explico. ¿Por qué? Porque son muy abiertas. Perdón por el ruido. Y muchas veces la pregunta es la respuesta es una cosa técnicamente y colocan otra. Y eso es lo que hace que de pronto ustedes se me equivoquen en los cuestionarios. ¿Y cómo vamos a trabajar entonces el ACA? Hoy vamos a ver la parte técnica de lo que es el estado, que son los estados financieros. ¿Listo? Dentro de 8 días vamos a realizar un taller de cómo elaborar unos estados financieros en Excel, tomando como ejemplo la plantilla que les acabo de regalar. ¿Listo? Que esa es la que voy a tomar como base hoy para explicarles diversos temas o lo que logremos abarcar. Entonces, dentro de 8 días, les desarrollamos el AK1 en clase, les dejo video y tendrían una semana para cargarlo. En esa misma semana, esa misma clase, dentro de 8 días, trato de que alcancemos a resolver la evaluación. ¿Listo? Les explico para que de una vez dejemos AK1 y evaluación 1 listas. Bueno, tutorías. Las tutorías van a ser los jueves de 8:15 a 9:15. No les he subido el link porque, pues, como les dije, no he actualizado plataforma de ustedes. Pero el día de mañana, más tardar el jueves, les coloco un correo diciéndoles, chicos, ya me pueden dar la firma en el reglamento, diligenciarlo y demás. Bueno, entonces luego de tener como esa apertura del módulo, vamos a ver qué son los estados financieros y qué norma internacional de contabilidad tiene como antecesor o los procede. Cuando hablamos de norma internacional de contabilidad, hablamos de las famosas NIF. ¿Qué son las NIF? Desde hace un tiempo en Colombia, o desde hace un tiempo no, exactamente de 2013 a 2014, en Colombia se adaptó las normas internacionales de información financiera. ¿Qué quiere decir las normas internacionales de información financiera? Es un lenguaje global financiero para hablar el mismo idioma contable. Es decir, la norma que yo aplico en Colombia va a ser muy similar o parecida a la de Chile, Guatemala, Ecuador, Brasil. Antes de que llegaran las NIF, manejábamos el decreto 2649-2650, a mí me tocó, donde era un librito, un catálogo de cuentas y era la normatividad exclusiva de Colombia. Como Colombia vio que necesitaban abrir y expandirse a otros mercados, dijeron, listo, adaptémonos a los demás países y cambiamos nuestra doctrina como tal, podríamos llamarlo así. Salió la ley 1314. La ley 1314 es nuestra Biblia de la contabilidad, donde habla de la adaptación, la conversión y la aplicación de las NIF. ¿Y cuál es su procedimiento? Para el caso de los estados financieros, se abrió un capítulo, Norma Internacional de Contabilidad 1, presentación de estados financieros. Teniendo como objetivo establecer las bases de presentación de los estados financieros de propósito general. Ojo, primer detalle, ¿listo? Cuando hablamos de perdón que cierre acá, sino que les quiero subrayar aquí unas cositas.
A ver. Ay, perdón. Cuando hablamos de estados financieros, el primer tipo que vamos a encontrar son estados financieros de propósito general. Qué raro, no me quiso abrir el archivo. Bueno, pero me lo abro. Ahora sí, acá. Perdón por el ruido. Cuando entonces hablamos de los estados financieros, hablamos de un primer término que son estados financieros de propósito general. Cuando hablamos de propósito general, son los que son comparables, es decir, los estados financieros en primera instancia se tienen que preparar bajo una base comparabilidad para obtener una razonabilidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que los estados financieros, al elaborarse, deben de decir periodo 1, periodo 2, junio 30, 2022, junio 30, 2021. ¿Para qué? Para tener una base comparable y que estos sean reales, llamémoslo así. Adicional a esto, tanto en los estados financieros de la entidad que corresponde o a periodos anteriores, como los de otras entidades, se establecen diferentes estructuras para la presentación de estados financieros. ¿Listo? Entonces, primer término que ustedes deben de tener claro son estados financieros de propósito general, que son los que son comparables. Adicional a esta norma, que tiene un alcance en la cual dice preparar y presentar estados financieros de propósito de información general conforme a las normas internacionales de información financiera. En otras normas internacionales de información financiera se establecen los requerimientos de reconocimiento, medición, información a revelar para las transacciones y otros sucesos. Resulta que con la implementación o adaptación de la NIF aparecieron las revelaciones. Actualmente en Colombia tenemos un juego de estados financieros que son estado de situación financiera, estado de resultados, estado de cambios en el patrimonio, estado de flujo efectivo y revelaciones. ¿Qué son las revelaciones? Es un pequeño, pequeños textos no, son grandes textos donde yo redacto todos los sucesos económicos que aparecieron dentro de la empresa. Todo, con punto, coma, señales, cayó, apareció. En esta norma no será de aplicación a la estructura y contenido de los estados financieros intermedios condensados que se elaboran de acuerdo a la NIF 34. Viene otro término, estados financieros intermedios. Resulta que cuando referimos a estados financieros intermedios son los que yo preparo para una fecha especial. Por ejemplo, agosto 30, o 31 de agosto, 30 de septiembre, 31 de octubre. Son estados financieros que yo elaboro como por una situación especial. Tenemos nuestro segundo concepto, que se encuentra en la NIT o Norma Internacional Contable 34. ¿Qué más podemos encontrar acá? Esta norma utiliza terminología propia de las entidades con ánimo de lucro. ¿Qué es con ánimo de lucro? Que esperen un beneficio económico de las utilidades, es decir, una repartición de dividendos. Mientras que las que son sin ánimo de lucro son entidades que las utilidades las reinvierten en ellos mismos. Por otra parte, cuando hablamos de las entidades que carecen de patrimonio, como las que se definen en la NIT 32, instrumentos financieros, presentación, como fondos de inversión colectiva, podrán tener la necesidad de adaptar la presentación de estados financieros de las participaciones o sus participantes, quiere decir todos los que pertenezcan a esa empresa. Definiciones entonces que quiero que tengamos claras.
Cuando hablamos de estados financieros de propósito general, son los denominados estados financieros que pretenden cubrir las necesidades de los usuarios, que no están en condiciones de exigir informes en la medida de sus necesidades específicas de información. Es decir, los que se presentan anualmente por ley, a 31 de diciembre de cada año o por un año. Esos serían los estados financieros de propósito general para conocer la situación de la empresa. Por otro lado, tenemos la impracticable, lo que es impracticable. Cuando hablamos de este tema, hablamos de la aplicación de un requisito que será impracticable cuando la entidad no puede aplicarlo tras efectuar los esfuerzos razonables. ¿Qué quiere decir? Una norma o algo que no pueda implementar. ¿Qué más tenemos por acá? Materialidad o importancia relativa. Cuando hablamos de materialidad o importancia relativa, como su nombre lo dice, es lo que es material. ¿Qué quiere decir? Las cifras que son importantes para mí y no tener omisión de ellas. ¿Qué quiere decir omisión? Que yo las deba tener presentes y coherentes. ¿Qué más podemos tener como presente acá? Que nos sirva esta norma. A ver. No, creo que con eso tenemos suficiente. Bueno, parte primordial que necesito que vayan comprendiendo. Cuando hablamos del juego de estados financieros, me faltó nombrarles uno que se llama otro resultado integral, que es diferente al estado de resultados integral. ¿Qué significa otro resultado integral? Es donde yo voy a dejar las partidas, valores o saldos que no son monetarios, que no me representan plata, como el superávit en propiedad planta de equipo, mediciones de los planes de beneficios de empleados, ganancias y pérdidas producidas por la conversión o adaptación de los estados financieros, ganancias y pérdidas procedentes de inversiones, de activos financieros y pasivos particulares designados como valor razonable con cambios en resultados. ¿Qué más tenemos por acá? Bueno. Cuando hablamos del resultado de una operación o el resultado para obtener la utilidad, son los ingresos menos gastos, excluyendo y no tenemos en cuenta lo que llevamos en el otro resultado integral. El otro resultado integral es el que no me mueve la plata. A ver. Listo. Entonces, puntual. Cuando hablamos de los estados financieros, la finalidad de estos es constituir una representación financiera estructurada de la situación económica de una empresa, donde vamos a conocer información sobre el rendimiento y los flujos de efectivo de la entidad, para que sea útil a una amplia variedad de usuarios a la hora de tomar decisiones económicas. ¿Para qué se hacen entonces los estados financieros? Para tomar las decisiones económicas. Para cumplir con el objetivo de los estados financieros suministran información acerca de los siguientes elementos de una entidad: activos, pasivos, patrimonio, que me complementan mi estado de situación financiera, ingresos, gastos, en los que se incluyen las ganancias y pérdidas, que es el estado de resultados integral, aportaciones de los propietarios, que es el estado de cambios en el patrimonio, y flujos de efectivo, el estado de flujo. Conjunto entonces de estados financieros que debo presentar. Un juego de estados financieros comprende un estado de situación financiera al final del periodo, un estado de resultados y otro resultado integral del periodo,
un estado de cambios en el patrimonio, un estado de flujo de efectivo, las notas o revelaciones, información comparativa y un estado de situación financiera al principio del periodo inmediato anterior cuando una entidad aplique una política contable de forma retroactiva. ¿Qué quiere decir retroactiva? Hay dos puntos, prospectivo y retroactivo, y les doy un ejemplo. Sin ser de estados financieros, siempre voy a la universidad con que queda en Bogotá, en el centro, cerca a la Candelaria, me bajo todos los días en la estación de las aguas. Siempre. Pero resulta que esa es mi política, pero cualquier día cambie. ¿Y qué pasa? Que yo ya no me puedo devolver en el tiempo y decir, ah, no, es que voy a cambiar todas las rutas que hice anteriormente. No. De hoy en adelante sigo tomando esa ruta. ¿Qué quiere decir? Eso es una información prospectiva de hoy en adelante. Retroactiva es cuando yo tengo la oportunidad de cambiar todas mis cifras de hoy 4 de enero hacia atrás. ¿Qué más podemos ver? Una entidad puede utilizar para denominar los estados títulos distintos a los utilizados en esta norma. Como una entidad puede utilizar un título como el estado de resultados integral en lugar del estado de resultados y otro resultado integral. Se puede presentar un estado de resultado del periodo y otro integral único. ¿Qué quiere decir? Que podemos presentar dos donde sea la información muy similar, pero me represente dos periodos comparativos distintos. Se presentará el mismo nivel de importancia de juego de estados financieros. Muchas entidades presentan fuera de sus estados financieros un análisis financiero elaborado por la gerencia. ¿Qué quiere decir? Un análisis económico de la entidad, donde se demuestre, por ejemplo, la incidencia del COVID, fuentes de financiación, recursos de la entidad no reconocidos en el estado de situación financiera. ¿Qué características deben de tener estos estados financieros? Por acá tenemos por acá están las características puntuales. A ver. Hipótesis de negocio en marcha. Es la principal característica que debe tener presente. ¿Qué es la hipótesis de negocio en marcha? Actualmente nosotros en Colombia tenemos el Código de Comercio. En el Código de Comercio a mí me indica que cuando la empresa presenta una pérdida superior al 50% del capital suscrito y pagado, la empresa entra en quiebra y en causal de disolución. Pero bajo norma internacional hay un concepto que se llama hipótesis de negocio en marcha. ¿Qué quiere decir? Esa hipótesis de negocio en marcha a mí me indica que yo puedo estar en quiebra, pero si yo tengo la plata para pagar proveedores, nómina, impuestos, quiere decir que estoy bien y puedo seguir con mi empresa como tal. Otra característica, la base contable de acumulación o de vengo, en donde se va a informar todas las transacciones que hayan ocurrido dentro de la entidad. Materialidad de importancia relativa, las cifras significativas o lo que yo crea que es importante para que todo el mundo conozca. Compensación, una entidad no compensará activos con pasivos o ingresos con gastos a menos que así lo requiera. ¿Qué quiere decir? Que lo uno no lo combino con lo otro. Frecuencia de la información, con qué periodicidad yo presento mis estados financieros. Información comparativa, mínimo 2 años, de ahí en adelante los que se quieran comparar. Cambios en políticas contables. Cuando hablamos de cambio de política contable, un ejemplo, contablemente, los edificios yo los deprecio por 50 años, pero resulta que los cambié
y ya los voy a depreciar por 60 años. Eso es un cambio en política contable, que yo ya decido si es retroactivo o prospectivo. A ver. Bueno, hay algo especial, ¿listo? Que me enuncia el párrafo 40 del literal A. Una entidad presentará un tercer estado de situación financiera al comienzo del periodo inmediato anterior, además de los estados financieros comparativos requeridos por las siguientes cuestiones. Cuando se aplique una política contable de forma retroactiva, realiza una reexpresión retroactiva de partidas en sus estados financieros o reclasifica partidas en estos. La aplicación retroactiva, reexpresión retroactiva o reclasificación. Por alguna razón o circunstancia, cambié mis cifras. O sea que yo tengo que presentar todo mi juego de estados financieros, estado de situación financiera, resultado integral, cambios en el patrimonio y flujo de efectivo más revelaciones con uno que se llama estado financiero reexpresado. ¿Qué quiere decir? Donde yo muestre los cambios que tuve. En las circunstancias descritas en este párrafo que acabamos de nombrar, se deben de presentar entonces un estado financiero al cierre del periodo actual, al cierre del periodo inmediato anterior y al comienzo del periodo inmediato anterior. ¿Qué más tenemos por acá? Uniformidad en la presentación, quiere decir peso colombiano, yen, peso mexicano, la misma moneda funcional. A ver, esto de estructura y contenido no es que no es que tengamos mucha relevancia, pero ¿qué debemos de tener claro en esa estructura? Uno, el nombre de la entidad, si los estados financieros pertenecen a una entidad individual o grupo de entidades. Cuando hablamos de grupo, podemos nombrar estados financieros combinados o consolidados. La fecha de cierre del periodo, la moneda de presentación y si hay algún grado de redondeo a pesos. ¿Qué información debemos presentar en el estado de situación financiera? Propiedad, planta y equipo, propiedades de inversión, activos intangibles, activos financieros, grupos de contratos, inversiones, activos biológicos, inventarios, deudores, efectivo y equivalente al efectivo, acreedores, provisiones, pasivos financieros, participaciones y el capital o el patrimonio. Bueno, algo que no me faltó aclararles. Abran el micro cuando necesiten preguntar algo. Una entidad, la comparación de los estados financieros siempre se realiza con diferencia de 2 años. A ver, pagos y a ver, las mismas notas, ¿cierto? Johan, cuando dice las mismas notas, me imagino que son las revelaciones. Sí, son las mismas. Sí, sí, señor. Son las mismas Sí, sí, notas. Lo que pasa es que, digamos que revelaciones es el término cachezudo. Que vamos a ver si acá lo tengo. Espérenme. Que acá les muestro unas pequeñas, unas revelaciones que las vamos a trabajar. ¿Listo? Mientras que me descarga ahí. Paula. En una entidad la comparación de los estados siempre se realiza con diferencia de 2 años. Me imagino que quieres decir si es comparativo, año 1 y año 2. Un ejemplo, 2022-2021, sí. 2021-2022, pero que sean el mismo mes. Es decir, para que me quede comparativo, o septiembre de 2021 y septiembre de 2022. Pero yo no puedo decir septiembre de 2021 y enero de 2022, un ejemplo, porque no voy a tener una razonabilidad en hacer la comparación de las cifras. ¿Para qué hacemos eso? Un ejemplo, llegó el COVID en el 2019. Cuando hicimos los estados financieros 2018-2019, ¿qué pasó? Se hicieron comparativos y se encontraron que en determinadas fechas, por la incidencia, aparición o llegada de la pandemia, las cifras del siguiente año cayeron. ¿Y qué digo con que cayeron? Que por culpa del COVID no se tuvo el mismo ingreso. Tomémoslo así. Bueno, por acá les voy a mostrar que no se los voy a colgar todavía. Estos son revelaciones y les voy a mostrar un ejemplo de que son revelaciones. Miren.
Es donde yo detallo todo lo que pasó con el movimiento de cada cifra. Por ejemplo, deudores. Entonces yo digo qué pasó con los clientes, con los depósitos, con los ingresos por cobrar. Detallo uno a uno. ¿Listo? Que este archivo yo también se los voy a regalar, pero más adelante. Es que dijiste que se hacía con 2 años de diferencia. Eso es correcto. 2 años de diferencia. Sí, a ver si de pronto me quedó antes mal explicado el término. Cuando me refiero a 2 años de diferencia, es que tomo 2 años. ¿Listo? 2021 y 2022. En este caso, que vamos a fin de año que hagamos 2023, tomo 2023, 2022. ¿Listo? De pronto, eso es a lo que me refiero con 2 años de diferencia. Que tengamos como una diferencia entre uno y el otro. O sea, periodo actual y periodo anterior. Ahí tendría 2 años. De ahí en adelante, yo puedo vincular todos los años que yo quiera. Si quiero vincular 4 o 5 años, puedo hacer todos esos años comparativos, pero mínimo son 2 años. 2023, 2021, 2023, 2022, 2022, 2021. A ver, ¿qué más tenemos por acá? Bueno, ¿qué se tiene que incluir? Se debe presentar la naturaleza y liquidez de los activos, la función de los activos, los importes y su naturaleza. Definir entre lo que es corriente y no corriente. Recuerden que lo corriente es lo menor a un año o hasta un año, que serían 12 meses. Lo no corriente sería lo mayor a 12 meses. ¿Qué más tenemos que tener claridad ahí? A ver. Bueno, cuando hablamos de activos corrientes para el estado de situación financiera específicamente, la entidad clasificará un activo corriente cuando espere realizar el activo o tiene la intención de venderlo, consumirlo en el ciclo normal de la operación. ¿Qué quiere decir en el ciclo normal de la operación? Pues que este tenga como tal un ciclo mayor, menor o igual, mejor, a 12 meses. Que se mantiene el activo con fines de negociación. Que el activo es efectivo o equivalentes al efectivo, que es un término nuevo que vamos a ver. El resto, todos los demás activos se definirán o clasificarán como no corrientes. Los pasivos corrientes son los que se liquiden o se vayan a pagar en un año, en 12 meses o menos. ¿Qué más tenemos por acá? ¿Qué información se debe presentar en las revelaciones para el estado de situación financiera? Se debe presentar unas notas con unas subclasificaciones de las partidas presentadas, clasificadas que sea de una manera adecuada o apropiada. Ya cerré el estado de situación financiera que tenía abierto, pero lo vamos a ir trabajando. ¿Listo? Espérenme, verifico acá algo. Mm, ¿Qué más podemos tener por acá? También una entidad revelará lo siguiente en el estado de situación financiera y en el estado de cambios en el patrimonio o en las notas, el número de acciones que tiene autorizadas, emitidas y pagadas, el valor nominal de la misma y una conciliación entre el número de acciones en circulación. Mm, Tenemos el estado de resultados del periodo integral o de otro resultado integral, donde vamos a presentar el ingreso, gasto y costo de la compañía. ¿Listo? A ver, ¿qué tenemos también por acá? No, yo creo que ya con el... bueno, el otro resultado integral es el que no tengo no presento partidas monetarias. Eh, ¿Qué más tenemos por acá? Estos son los conceptos que presentamos en el estado de resultado integral.
ingresos, otros ingresos, las variaciones del inventario, el consumo de materias primas, gasto por beneficios a empleados, por depreciación y amortización, otros gastos, total gastos y ganancias antes de impuestos. El estado de cambios en el patrimonio es el estado de cambios en el cual yo presento la situación de la empresa. Es decir, solo voy a presentar el capital, si aumentó, disminuyó o qué pasó. Y por último, entonces tendríamos el flujo de efectivo, donde el flujo de efectivo es el que presenta el movimiento de la caja durante todo el año o el periodo que yo vaya a presentar. Entonces, chicos, por ahorita vamos a dejar esta parte teórica acá, ¿listo? Y vamos entonces a hablar de dos cosas. Uno, con este archivo vamos a comenzar la siguiente clase. Ya les dejé este de base como para que... Profe, ¿puedo hacerle una pregunta? Claro que sí, pregunta. Esa NIC 1 se aplica para todas las empresas. Porque usted habla solamente de acciones. Bueno, sí, ya, para toda clase de empresas. Para toda clase de empresas, solo que gracias por esa anotación. Para cerrar, resulta que en Colombia tenemos dos normas. Norma Internacional de Información Financiera, NIF o NI, Norma Internacional Contable, NSIF, creo que es, Norma Contable de Información Financiera. ¿Qué quiere decir esto? Son las normas que aplican para las empresas de Grupo 1, que pueden ser bancos, sociedades sin ánimo de lucro, fondo de empleados, empresas de energía, de acueducto, pero que sean catalogadas como Grupo 1. ¿Qué quiere decir Grupo 1? Que son las empresas gigantes. Para las empresas del Grupo 2 se creó unas normas también, pero no son NIF, no son normas internacionales de información financiera, sino que son NIF para pymes. ¿Qué quiere decir? Normas internacionales de información financiera, pero para pequeñas o medianas empresas. ¿Listo? Para pequeñitas, para medianas. Y ya viene un marco que aplicamos para las empresas más chiquiticas. Entonces, gracias por la pregunta. Sí, esa norma la podemos aplicar para cualquier tipo de empresa. Desde que sea clasificada como Grupo 1, que son las empresas más grandotas, por número de empleados, que comercien, que importen o exporten. Vienen las medianas o pequeñas empresas, que son las de la mitad, que no importan ni exportan, pero son grandecitas. Y viene las pequeñitas, las empresas pequeñitas, las que somos personas naturales, implementamos NIF. Esa digamos que hay. Ahí vendría como la diferencia entre una y otra, y ya que me hacen esa pregunta, para la próxima clase les tengo listos unos slides donde vamos a ver el tipo de empresas bajo NIF y las normas que le aplican. Y la presentación de estados financieros sí es la misma para las tres. Grupo 1, Grupo 2 o Grupo 3. Es lo mismo, aplica lo mismo. ¿Listo? Gracias, profe. Dale. Entonces, bueno, para ir aclarando entonces lo que me queda pendiente, ¿listo? 1, mañana o a más tardar el jueves les estaría listando la plataforma. Ya al menos tienen el link, ya me falta alistarlo acá. El tema de hoy, que trabajamos con NIT 1, lo tienen acá en elementos y marco normativo de los estados financieros, junto con la plantilla, que por favor verifiquenla, chismoseenla, porque esta misma plantilla se las voy a enseñar a trabajar, pero con otras cifras. ¿Listo? Y vamos a elaborar un estado de situación financiera y ese va a ser nuestro ACA 1. Luego pasamos al estado de resultados y estado de cambios en el patrimonio, que va a ser nuestro ACA 2. Y luego pasamos al flujo efectivo, que va a ser nuestro ACA 3. ¿Listo? O sea que clase a clase yo les voy a ir enseñando cómo lo van a resolver. Lo terminamos y ya, un ejemplo, dentro de 8 días hacemos el estado de situación financiera. De una vez les digo, chicos, fecha de cierre del ACA 1, tal fecha. Ya saben y tienen el video para hacerlo. Por otra parte, si yo
o en el caso mío de otros profes, nos demoramos en subir las grabaciones, ustedes simplemente entran a su citación en Calendar, le dan clic en su citación y en la parte inferior, ahí les aparece el video del encuentro. ¿Listo? Para que lo puedan descargar y lo verifican. ¿Pide una autorización? Sí. Le solicitan la autorización y uno lo que hace es aprobarla e ingresan. ¿Yo cómo lo trabajo? Yo los descargo, los subo un link a YouTube porque de pronto es más fácil para que ustedes lo vean por cualquier medio tecnológico, celular, computador, y de pronto no consume tantos datos como un Google Meet. ¿Listo? Y les queda el video ahí para ustedes de la clase. Y bueno, chicos, no, entonces en este momento detengo la grabación. Cualquier, bueno, pregunta que me gusta hacerles como, aunque es nuestra primera clase apenas